Buenas noches. Entonces, la vez pasada terminamos en revisando un poco el tema de la resurrección en la historia. em, lo único que es este concepto como una posibilidad en el mundo judío, como incluso en el mundo judío estaba en un grupo pequeño los que creen en la resurrección, y eventualmente cómo se llega al cristianismo de una forma diferente, ¿no? Y no es la resurrección final de justos e injustos para condenación y salvación, sino es la resurrección de un solo hombre en el medio de la historia. Entonces, la resurrección no llega acá al fin de la historia, sino llega en el medio, o bueno, casi en el medio. No sabemos realmente controlar la historia humana, pero llega en medio de la historia conocida, eh, y trae el fin a la historia. Entonces trae la última era, la era de la iglesia, el fin de los tiempos, y ya no vemos el fin como algo únicamente al, al final de una línea de tiempo, sino lo vemos como algo que comienza con la resurrección y termina con la segunda llegada o la segunda venida. Y nada de esto es posible si Jesús no resucita. Vimos un poco la imposibilidad que tenemos como creyentes de decir que la resurrección es algo simplemente espiritual o es simplemente una creencia personal. Porque si creemos que resucitó y que el fin de los tiempos ya llegó y que Él está en el trono y que va a venir por segunda vez literalmente a terminar lo que ya empezó, y no hay tal cosa como la resurrección, pues vana es nuestra fe, porque todos se argumentan que la cruz no fue todo, que aunque acá dice y lo mataron, hay una punto seguido, una coma que dice, pero Dios lo resucitó. Ahora, hoy vamos a ver un poco más cómo es la resurrección. No es simplemente algo nuevo, sino algo que va en ritmo de lo que ha dicho Pedro todo el tiempo del Evangelio, y es todo este era plan del plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Ahora, eso lo vimos, ¿no? Lo que es este plan de Dios. Vimos la muerte como algo necesario en ese plan. Vimos la resurrección como algo necesario en ese plan. Ahora vamos a ver cómo ese plan predeterminado lo podemos ver porque estaba escrito. Y esto es un patrón que vamos a ver constantemente. Lo vimos en el reemplazo de Judas. ¿A dónde van? A la escritura. Para explicar Pentecostés, ¿a dónde van? A la escritura. Para hablar del Evangelio, ¿a dónde van? A la escritura, ¿no? Entonces, para los apóstoles, la autoridad máxima era la escritura. Y eso es lo que en la Reforma van a llamar sola escritura. Y es la escritura es la autoridad máxima a la que vamos. ¿Por qué? Porque vemos este ejemplo constantemente de que los apóstoles, aunque tienen autoridad, no se ven a sí mismos como la autoridad máxima. No es como lo pondría la iglesia, ¿no? No es los apóstoles, o en el caso de ellos Pedro, en el caso de los ortodoxos, todos los apóstoles, simplemente diciendo que las cosas son basadas en su propio testimonio o en su propia autoridad, como
las 12 nuevas tribus llenas del Espíritu Santo que traen a colación esta nueva creación por la llegada del Espíritu Santo. Ellos son las voces, los pilares de la iglesia. Sin embargo, el ejemplo que nos muestran es que ellos fundamentan todas sus decisiones, incluso sus sermones y sus enseñanzas, en la Biblia. Aunque estamos en una era donde hay profecía y hay esta nueva realidad de revelación por parte directa de los apóstoles, ellos no ven su autoridad ni su revelación ni su mensaje por encima de las escrituras. Vamos a ver ya en casos particulares, como en el de los diáconos, qué se hizo y cómo eso de alguna forma sigue estando basado en la escritura. Pero acá es muy literal. Pedro empieza con Joel y nos muestra, ok, Pentecostés está basado en la escritura, y ahora nos va a llevar a otro lugar, dice el Salmo 16, para decirnos la resurrección es algo que estaba en la escritura, y eso lo vimos un poco en 1 Corintios 15, que es algo que Pablo dice constantemente respecto al Evangelio, y es conforme a la escritura. Es el último. Dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las escrituras. La resurrección es conforme a las escrituras. La resurrección de Jesús al tercer día es conforme a las escrituras. No simplemente la resurrección en el día final, que vemos como de una forma muy detallada, Daniel 12 lo enseñan como en el día final, justos e injustos, y vemos un poco en Job cómo la resurrección existía en la mente del pueblo de Dios por muchas generaciones. El autor de Hebreos nos va a decir, por ejemplo, que Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac simplemente por el hecho de que él tenía fe que Dios resucita a los muertos. Algo que podemos ver en el mismo pasaje de Génesis 22, porque Abraham dice: volveremos a ustedes. Aunque él entiende que va a sacrificar a Isaac, él sigue diciendo con toda seguridad que van a volver. Eso simplemente indica que, a pesar de que sabía que Isaac iba a morir, tenía fe en que Dios lo iba a traer a esta realidad corpórea, ¿no? La resurrección es algo corpóreo, es algo físico, no algo meramente espiritual. Y Pedro lo hace basado en el Salmo 16. Ahora, es muy interesante porque acá tenemos dos usos muy diferentes de la escritura. Cuando fuimos a ver el reemplazo de Judas, aprendimos un poco de tipología. Y vimos por qué, a pesar de que he citado salmos imprecatorios de venganza de Dios contra sus enemigos, podemos ver en eso justificable el reemplazo de Judas, cómo eso está conforme con el plan de Dios de que su pueblo esté conformado por creyentes verdaderos todos, que no haya ningún no creyente en medio de su congregación. Pero el de Joel es muy claro. Joel sí está haciendo una profecía allá en esos últimos días. Podríamos decir es una predicción, ¿no? Que es como la gente usualmente ve las profecías, como una predicción del futuro. De alguna forma podemos decir que la profecía de Joel fue mucho más predictiva. Lo que sucedió en Pentecostés es el cumplimiento de esos eventos. Ahora, cuando vamos acá, nos devolvemos a una forma tipológica de entenderlo, porque nos va a decir, porque David dice de él, y acá lo ponen con mayúsculas porque está refiriéndose a Jesús, ¿no? Entonces, todo esto es parte del plan predeterminado de Dios, porque David dice de Jesús: veía siempre al Señor en mi presencia, pues hasta estaba a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó,
y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o vamos a ver en el Antiguo Testamento, el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Y esto está sacado del Salmo 16, que es un salmo muy cortico, la verdad. Dice, protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Y acá este Señor es el nombre de Dios, que en español conocemos más comúnmente como Jehová o Yahweh, y acá es la palabra Adonai o Señor. Entonces él le dijo a Yahweh, a Jehová, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. El Señor es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables, en verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad en las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, y acá está la cita de Pedro que escribe Lucas, pero recuerden, tenemos que tener todo el contexto. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces, David está escribiendo de sí mismo, ¿no? Él dice, como dice acá el título, ¿no? Él es mi herencia en la vida y en la muerte. No importa si estoy con vivo, yo no voy a cometer los pecados de aquellos que se prostituyen con otros dioses o se van tras otro señor. ¿Sí? David mira a Dios y le dice, tú eres mi Señor, tú eres mi rey, yo estoy bajo tu gobierno. En vez de deleitarme en estas personas que se van tras otros dioses, que se prostituyen a otros dioses, que es un lenguaje que se utiliza mucho en los profetas, ¿no? El adulterio espiritual o la prostitución espiritual es algo que siempre pasa cuando el pueblo de Dios se va de Dios, porque el pacto que Dios hace con su pueblo es un pacto matrimonial. El antiguo pacto y el nuevo pacto, ambos son pactos matrimoniales. Entonces él le dice, tú eres mi Señor, pero está hablando acá a David, ¿no? Y podemos decir de nuevo, entonces, ¿cómo es que Pedro puede aplicarle esta realidad de que David habla de sí mismo, pero al mismo tiempo está hablando de alguien más? Porque esto no es una profecía, no dice, en los últimos días no abandonarás el alma del Mesías en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Él está hablando de algo en el ahora, ¿sí? Como tú eres mi Señor, no tengo nada fuera de ti. Yo estoy bajo tu dominio, yo estoy bajo autoridad. Tú eres mi bien, tú eres el Señor supremo, yo soy tu vasallo. En cuanto a los santos, y estos son los creyentes, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia, ¿no? Entonces, en esta vida, en la comunidad que está bajo el mismo pacto, bajo la misma comunión con Dios, Él está ahí. Él se deleita en esta comunión con las personas santas. Luego pone el contraste. Así como yo me deleito en ti, porque tú eres mi Señor, las aflicciones de aquellos que se han prostituido, que han abandonado la comunidad, que se han ido por otros dioses, Él no va a hacer sus libaciones de sangre, sus ofrendas, ¿sí? No va a ofrendar como ellos, ni va a participar de esas prácticas, y al mismo tiempo ni siquiera los va a mencionar con sus labios, porque no son parte de esta comunidad que está bajo el dominio de Dios y se somete al dominio de Dios. Por eso puede decir, en esta vida,
el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Entonces, en esta vida, como el deleite, el bien de David es el Señor, tiene una herencia agradable, una hermosa herencia. Ahora dice, voy a bendecir al Señor que me aconseja. En verdad en las noches mi corazón me instruye. Constantemente en su vida ha puesto al Señor, y este es Jehová, ha puesto a Jehová delante de sí mismo. Y porque está ahí, está a mi diestra, voy a permanecer firme. ¿Sí? O sea, mientras esté con Dios, Él es mi roca firme. Muchos salmos al respecto. Y dice, porque esto es una realidad, incluso en la muerte, no tengo que temer. Que es lo contrario a lo que mucha gente piensa de la muerte, ¿no? La muerte no es algo de qué regocijarse, ni algo de qué alegrarse. Porque él dice, incluso mi carne morará segura, porque no será el fin el lugar de los muertos. No es el fin el cuerpo que se corrompe hasta ahí queda. Hay una senda de la vida, y esa senda de la vida conduce a la presencia de Dios. Y por eso dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Entonces David escribe esto de sí mismo, si lo leemos muy literalmente, pero Pedro nos va a decir que no es así. Nos dice, hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Entonces David dice, mi carne no va a conocer corrupción, ¿sí? No permitirás que tu santo, acá dice que tu santo sufra corrupción. Y acá es un santo, ¿no? Acá tenemos santos plural, pero acá está hablando de un solo santo. Entonces dice David, este santo, que es él mismo, ¿no? En un sentido específico, no va a conocer corrupción. Pero luego llega Pedro y nos dice, él sí conoció corrupción. Porque murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros el día de hoy. Y ya han pasado más de 1000 años, o poco más de 1000 años desde que David murió. Bastante tiempo. Y dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Entonces dice, esta realidad de la resurrección en el Salmo 16 está fundamentada en dos cosas. Uno, en que iba a sentar a uno de sus descendientes en su trono, y dos, que siendo profeta pudo mirar al futuro y habló de la resurrección de Cristo. Y vamos a empezar por el primero y el fundamental. ¿En qué se basa esta promesa? Esta promesa se basa en un pacto. Y vamos a ver lo importantes que son los pactos en la Biblia. Porque dice, David podía mirar al futuro porque tenía algo muy seguro, muy seguro, en lo que poder fundamentar su profecía. Y este es un pacto muy importante. Porque todos los pactos a lo largo de la vida van revelando progresivamente el plan de Dios que se promete en Génesis 3:15. No, la simiente de la mujer va a vencer a la serpiente. Esa es la promesa de la restauración,
el juicio de Dios sobre la serpiente y la rebeldía. Y pasan muchos años, mucha historia. Pasa una humanidad rebelde, pasa un diluvio, pasa una renovación del pacto que hizo Dios con Adán y Eva. Luego viene la Torre de Babel y la rebeldía del hombre, constante y horrible. Y viene otro juicio de Dios. Y luego viene Abraham. Y en Abraham empiezan a haber pactos particulares con personas que representan pueblos. Y ese pueblo finalmente va a ser Israel, que representa al pueblo de Dios. Y en medio de esos pactos particulares que empiezan en Abraham, tenemos luego el antiguo pacto, que es el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Y después de ese pacto tenemos el pacto de Dios con David. Y ahí tenemos algo muy claro, y es quién va a ser el rey. No, va a ser un descendiente de David. Y dice, capítulo 7. Esto es segunda de Samuel. Dice, sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso a sus enemigos por todos lados, y recuerden, David estuvo peleando toda su vida. El rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en un medio de cortinas. Entonces él ve que él tiene una mansión. Podemos ponerlo de esa forma. Y acá todavía está el tabernáculo. Recuerden, el tabernáculo es un lugar instruido por Dios. Eso está en Éxodo. Que básicamente era una estructura que es un microcosmos. Es una forma de ver el universo en una pequeña tienda que hace referencia de vuelta al Edén y a lo que era el jardín del Edén. Y tenía su corte. Dentro de esa corte estaba el tabernáculo, y el tabernáculo estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y acá estaba el arca. Y todo eso estaba conformado por cortinas. Unas cortinas especiales, había objetos especiales, la menora, que eran los candelebros, el pan de la dedicación, bueno, un montón de cosas. Pero entonces David dice, Dios ya me daba descanso. Y tengo una casa muy bonita, muy bella. Pero el arca de Dios, que representa la presencia de Dios, que está en el lugar santísimo, mora en medio de cortinas. Para él eso no es aceptable. Y Natán le dice al rey, vaya, haga todo lo que usted está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esto es una respuesta muy normal de parte de un profeta. Realmente Natán acá no está hablando de parte de Dios. No dice, el Señor me dijo, o el Señor dice, ve, hagas todo lo que quieras. No, esto es una respuesta muy normal de un profeta a un rey. Y es, sí, usted quiere hacer algo, vaya, haga lo, que su Dios está con usted. Eso no es algo muy, muy extraño en la época. Usualmente los profetas del rey eran los que le decían todo lo que él quería escuchar. Y aunque Natán fue un buen profeta en muchas cosas, aquí se descachó, porque Dios mismo le va a decir, así no es. Y entonces entramos un poco más en contexto. Y es, después de una conquista, usualmente un rey, en este caso David siendo un rey, en el antiguo Medio Oriente, como él era la representación de su Dios, lo que él hacía después de una gran victoria, de muchas victorias seguidas, que es lo que David tiene, finalmente tiene descanso, hacían una estructura para sus dioses, en forma de dedicación a Dios. No, para la civilización de Israel es diferente, porque no solo el rey está hecho imagen y semejanza de Dios, sino que todos están. Eso está en Génesis. Todo ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces se distinguen de las otras civilizaciones en que no ven simplemente a la nobleza y a los reyes como seres hechos a la imagen y semejanza, y los demás no. Todos lo son. Pero David sigue estando en su época y sigue siendo un rey en el antiguo Medio Oriente, y quiere
agradar a Dios, quiere adorar a Dios como las demás civilizaciones lo hacen. Era algo muy común. Después de mucha guerra, cuando hay victoria y cuando hay descanso, yo le dedico una casa a Dios, un templo. Y Natán le dice, sí, haga lo que quiera, el Señor está contigo. Y aunque suena muy noble, Dios hace un giro a la mentalidad de la época y le dice, tú no me vas a hacer una casa, yo te voy a hacer una casa. Y le dice, esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán, ¿no? Entonces Natán le dice, haga lo que quiera, Dios está con usted. Pero luego el Señor le dice, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles, ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Entonces él está atacando la mentalidad de la época de David. David está pensando como un rey de la época. Y le dice, ¿tú puedes edificarme a mí una casa para morar en ella? Después de todo, el tabernáculo no fue algo de iniciativa del pueblo, sino fue algo que Dios les dijo, así tiene que ser. Dios mismo les da las instrucciones, los planos, las medidas, los materiales, pone el Espíritu Santo en personas para que diseñen todo, desde las cortinas hasta los altares, hasta el arca del pacto, las menoras, todo está bajo inspiración del Espíritu Santo. Él le dice, ¿eres tú? Ni siquiera todo el pueblo de los israelitas me dijo a mí, hagamos una casa de cedro, ¿sí? Pongámote en un lugar más glorioso. Este lugar que yo creé, este tabernáculo, lo diseñé yo para que mi presencia esté ahí, ¿no? No es que Dios viva en el altar, en el lugar santísimo, porque es claro que Dios no habita en casas hechas por hombres. Sí, eso está en los Salmos, eso lo repite Pablo después. Dios no habita en casas hechas por manos humanas, porque el mundo es el estrado de sus pies. Él pone sus pies ahí. Así de grande es Dios. Dios es infinito. Pero le dice, yo nunca les dije hagan cambios, ¿sí? Nunca me les quejé a ustedes, ¿por qué estoy acá yo en una tienda en vez de en una casa de cedro? Así no funciona. Sí, Dios es el que determina cómo se le ora. Dios es el que determina dónde habita su presencia especial. Le dice, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice Yahweh de los ejércitos, yo tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo te tomé del pastizal de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre con el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiese jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te haré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Entonces él le dice, yo te escogí a ti, yo te puse a ti como príncipe sobre mi pueblo. Tú eres el gobernante porque yo te puse ahí. Tú quieres construirme una casa. En realidad es que todo lo que tú has logrado es porque yo lo he hecho. Yo fui el que puse a tus enemigos para que los exterminaras. Yo los exterminé. Y yo soy el que voy a hacer de ti un gran nombre. Tu nombre va a estar entre los grandes que hay en la tierra. Y en el pueblo de Israel va a haber paz. ¿Sí? Ahí estaré yo. Ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiese jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te haré reposo de todos tus enemigos.
Entonces, Dios le da una promesa y es que él ya va a descansar de sus enemigos. Pero él voltea las cosas. David quiere hacerle una casa porque es la costumbre después de una gran victoria, porque él entiende, como Dios le dice, que todo se debe a él. David no gana por su gran valentía, ni por sus grandes estrategias, ni por sus grandes habilidades. Él gana porque Dios está con él. Y aunque el deseo de construir una casa es importante, ¿sí? Y no es intrínsecamente malo, sino simplemente está desviado por su tiempo y su cultura. Entonces le dice, en vez de tú hacerme un templo que supere la gloria de tu casa, porque tú no eres por encima de mí, ¿sí? David no está por encima de Dios. Y ese es el deseo de David, que la casa de Dios refleje esta grandeza que Dios le ha dado. Y si su casa es grande, la casa de Dios tiene que ser más grande, que es lo opuesto a lo que vamos a ver que Salomón hace, por ejemplo. Que aunque el templo de Salomón es increíblemente grande y glorioso, su casa es aún más gloriosa que el templo. Y eso dice mucho del corazón de Salomón. Pero entonces le dice, yo voy a hacer una casa para ti. Tú no vas a hacer una casa para mí, yo voy a hacer una casa para ti. Como lo he hecho, porque tú pusiste como príncipe sobre mi pueblo. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces él le dice, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa. Y por casa le está diciendo, va a haber una dinastía. Eso es una casa real. Una casa real es una dinastía. Entonces él dice, yo te puse ahí y ahora va a hacer un pacto contigo. Y ese pacto es que voy a hacer una dinastía eterna a través de tus descendientes. Y por eso el término hijo de Dios se utilizaba para todos los descendientes de David desde Salomón. No era por naturaleza un término que hablara de deidad, sino un término que se relacionaba con la dinastía basado en este pacto. Él le dice, voy a hacerte una casa, esta dinastía, pero no va a ser como cualquier dinastía. Tú vas a morir, pero yo después de ti voy a poner a un descendiente, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él sí va a edificar casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, él será mi hijo, por eso se llama hijo de Dios. Su misericordia nunca se va a apartar de él, incluso cuando cometa iniquidad. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Entonces Dios hace un pacto con David de que va a tener una dinastía eterna. Y esto solo es posible de dos formas. Que nunca se acabe la sucesión de reyes, es decir, que el hijo de David tome el trono y el hijo del hijo de David tome el trono y así sucesivamente. Si eso sucede todo el tiempo y nunca se acaba, si es una dinastía eterna en el sentido en el que siempre va a haber sucesores al trono a lo largo de la historia, entonces
es una dinastía eterna. Ahora, la única otra opción es que haya una persona que nunca muera. Si hay una persona que nunca muera, entonces el trono está establecido para siempre, porque si él es rey y no muere, entonces la dinastía de David es eterna, la casa de David es eterna y las promesas de Dios son fieles. Él nunca se va a apartar de mí y va a ser hijo de Dios, va a ser hijo suyo, él va a ser como padre. Y esto se cumple de forma tipológica. Salomón es el primero. Y hay muchos, pero hay un último y ese es Jesús. Porque en medio de la dinastía davídica llega el exilio a Babilonia. Por culpa del hijo de Salomón, Rehoboam, el reino se divide en dos, entonces ya no es solo un reino. Y este reino también es exiliado. Pero los que gobiernan el reino del norte no son hijos de David, estos sí. Y muchos de los descendientes de David son llevados a Babilonia. Los nobles siempre son entrenados por las otras civilizaciones o los matan para que no haya descendencia de esos reyes. Y nosotros tenemos, tanto en Mateo como en Lucas, esta descendencia de David a Jesús, pasando por Salomón. Entonces tenemos un pacto que Dios hace con David, de que uno de los que va a venir de él, un descendiente de él, tiene el trono de su casa, la casa que Dios le hizo para siempre, y va a estar una relación especial con él. Ahora, cuando llegamos a Jesús, todo esto se cumple aún más allá de las expectativas, porque no es solo hijo de Dios con H mayúscula, sino que es hijo de Dios con H mayúscula. Él es el Hijo, el único unigénito, el único engendrado del Padre. Él es el Verbo eterno que se hace hombre. Él no solo es un rey que tiene muchos hijos y sus generaciones son para siempre, sino uno que nunca morirá. Y es basado en esta seguridad que David tiene, que puede profetizar en el Salmo 19. Él sabe y él entiende que su casa, o sea, la casa de David, esa es su dinastía. Él es el representante de su casa. Su casa lleva su nombre. No es como nosotros hoy en día o en la monarquía actual, que la dinastía se lleva en el apellido, ¿no? Los ingleses tienen a los Windsor y los españoles tenían a los Habsburgo. Eso está basado en el apellido, ¿sí? El nombre siempre puede cambiar. Pero el apellido no cambia, eso es lo que hace la dinastía. En esa época la dinastía era de la casa de la persona. Esta es la casa de David. David siendo su representante, y él puede decir, en nuestra casa, en mi casa, yo como David, siendo un tipo de este descendiente que va a venir de mí, puedo decir, yo estoy seguro de que mi alma no va a conocer, de que el cuerpo no se va a corromper, ¿sí? De que cuando llegue ese día de la muerte, este descendiente mío, que es parte de mi casa, que es un David, acá nosotros lo llamamos el verdadero David, ¿no? Porque David no fue el rey eterno, pero el verdadero David, a quien él apunta, él es el que tiene esta casa segura para siempre, porque en él es que se cumplen todas estas promesas. La promesa de paternidad, la promesa de reino eterno, la promesa de trono eterno, la promesa de que misericordia, recordemos que la palabra misericordia
en el original es la palabra Hesed, y eso hace referencia a amor pactal, más que simplemente misericordia. Nosotros pensamos en misericordia y pensamos en ser benevolentes, en ser compasivos, pero misericordia en el Antiguo Testamento hace referencia al amor pactal de Dios. Siempre la misericordia, siempre el Hesed es entre Dios y su pueblo. Acá tiene él este amor pactal, esta relación pactal que yo tengo con esta persona. Va a ser una que no importa lo que él haga, mi misericordia, mi amor pactal, mi amor fiel no se va a apartar de él, como lo hizo con Saúl. Hay un contraste. Saúl es una antítesis de lo que es David. La casa de Saúl no duró una generación. La de David va a durar para siempre. Eso es un contraste muy grande. A este pacto lo ponen en la categoría de incondicional. No, porque no importa lo que la persona haga, lo que el descendiente de David haga, esta promesa está para siempre. Yo no creo que haya pactos totalmente incondicionales, todo pacto es condicional e incondicional al mismo tiempo. Y siempre se espera obediencia de la otra parte. Si Dios hace un pacto con una persona, la obediencia es requerida en la otra persona. Por eso David es el último David. Jesús es el último David. Y el verdadero David. Porque él fue el hijo obediente en todo. Y esto está en las misericordias de David. Las misericordias de David es una forma de ver el compromiso que David tenía como rey y como casa de ser obediente a Dios. Y esto lo podemos ver incluso en Deuteronomio 17. Cuando Dios dice, ustedes pueden poner un rey, Él no les dice, no pongan un rey. El rey tiene que vivir bajo la Torá o la ley o la instrucción de Dios. Él tiene que tener una copia, él tiene que vivir respecto a eso. Él no puede tener grandes fortunas, ni grandes caballos, ni irse con mujeres extranjeras. Todo eso está ahí en Deuteronomio 17. Entonces, la obediencia es importante en todo pacto, en este también. Por eso, aunque Dios preservó las generaciones, porque estaba el verdadero David por venir, la dinastía de David siempre sufrió consecuencias por su desobediencia, ¿no? Aunque hubo descendientes de David que fueron obedientes en el reino del sur, la mayoría no, y todos sufrieron consecuencias por eso. La consecuencia última siendo el exilio. El exilio de Babilonia es un juicio de Dios no solo sobre el pueblo, sino sobre sus reyes. Porque no era solo el pueblo el que desobedecía, sino los reyes mismos eran los que ponían lugares altos para sacrificios a otros dioses y los que tenían otros dioses en sus casas. Ellos mismos se prostituían a estos dioses. Pero entonces tenemos una seguridad eterna del trono de David, basada en una relación pactal con condición de obediencia incondicional, porque Dios va en su misericordia incluso en desobediencia a castigarlo, ¿no? Y esto se muestra últimamente en Jesús, ¿no? Que cargó con los pecados incluso de los reyes anteriores a él. Y por eso luego podemos ir al Salmo 16 y decir que esto, como profeta, David está hablando de sí como un tipo, entendiendo que esto aplicaba en últimas al que cumple el tipo, que es el verdadero David. Su alma no descansó en el lugar de los muertos, sino se quedó ahí. Su cuerpo no terminó en corrupción. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes una pregunta?
¿Estás hablando? Porque no te estoy escuchando. ¿Levantaste la mano? ¿Puedo continuar? Bueno, entonces, dice, sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, es decir, en su casa, este trono eterno, miró hacia el futuro, no necesariamente como una profecía diciendo, oh, ese va a ser Jesús de Nazaret. No necesariamente diciendo, este va a ser Jesús de Nazaret, estoy viendo en el futuro a esta persona por allá en Jerusalén cumpliendo todas estas profecías, sino él dice, y él entiende que él es una figura, ahora sí, Profe, ¿ahora sí me escuchas? sí, ahora sí. Ah, qué pena contigo, creo que me estaba fallando la aplicación. Quería hacer una pregunta, era, cuando David escribe este salmo, ¿es consciente de que es como una tipología? O sea, o lo habla de sí mismo. No sé si él es consciente de que no es en él en quien se cumple esta palabra. Yo creo que él escribe intencionalmente entendiendo que él es un tipo, que aunque esto no se cumplía en él y por eso Pedro lo pone como en esa intención, ¿no? Él vio hacia el futuro. Y no habló de la resurrección de Jesús, pero él se entendía a sí mismo, especialmente en su relación pactal. Yo creo que cuando él entiende la realidad de este pacto que Dios hizo con él y con su casa, él entiende, basado en que él es una persona conforme al corazón de Dios, y aunque no es perfecta, y no lo fue porque solo un hombre fue perfecto, eh, él es un tipo de lo que es el verdadero rey, ¿no? Una persona que se deleita en la ley de Dios, ¿no? El Salmo 1 y el Salmo 2 que escribe él son muy claros al respecto. Él es una persona que vivía bajo la instrucción de Dios, que se deleitaba en la ley de Dios. Él tiene mucho conocimiento. Los salmos de David están muy llenos de referencias al Antiguo Testamento todo el tiempo. Entonces, la tipología, él entiende tipología porque incluso de Génesis a Deuteronomio, todo está lleno de tipología. Y cuando él entiende que él está como en esta nueva parte del plan de Dios, que Dios hace un pacto con él y que esta realidad que se promete en Génesis 3 se está cumpliendo progresivamente y que él es parte de ese proceso histórico, él escribe mucho tipológicamente. El Salmo 1, el Salmo 2, con los que empieza todo el salterio, son salmos tipológicos. ¿Sí? El Salmo 110, el salmo más citado, que dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y lo vamos a ver ahorita. Eh, bueno, tal vez no hoy, pero lo vamos a ver más adelante porque también lo cita Pedro. Eh, él entiende todo esto. Él entiende una realidad de que él no es el Mesías, pero que ahora el Mesías va a venir de su casa, porque el Mesías es el rey. Y el rey tenía que venir de Judá, eso lo vemos en Génesis 49, en la promesa de Jacob a sus hijos. El cetro no se apartará de la casa de Judá. Y por eso hay un contraste entre Saúl y David, porque David sí es de la casa de Judá. Saúl no, Saúl es de la casa de Benjamín. Eso es muy importante cuando entendemos que Dios a lo largo de la historia va orientando esa semilla de la mujer para hacer lo que conocemos hoy como Jesús. Entonces, él puede ver el futuro y decir, el Mesías es un tipo mío o yo soy un tipo de él. De alguna forma se puede ver.
de cualquier forma. Entonces yo sí creo que él es consciente. Porque lo hace muchas, muchas, muchas veces y porque él tenía el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento. Eh, el libro de los jueces, por ejemplo. Porque en el segundo de Samuel 7 Dios hace referencia a los jueces, ¿no? Entonces ya tenía los jueces, tenía el Pentateuco, probablemente tenía el primer libro de Samuel, o no, no sabemos, pero él tenía mucho de lo que poder entender y aparte de todo, cuando escribe con este entendimiento también es inspirado por el Espíritu Santo. Que no es simplemente que él guía las palabras que David tiene que decir, sino que él utiliza a David para poner las palabras que él quiere poner. Eh, entonces yo sí creo que él es consciente de la naturaleza tipológica de lo que él escribe. Ahora, él también es consciente de que no todo lo que escribe es tipológico, pero él sí es consciente de que él es un tipo del Cristo, del Mesías, de este ungido prometido que podemos ver a lo largo de los salmos, especialmente los salmos de David. Y, y por eso podemos verlo en los salmos imprecatorios para decir, Judas no puede ser parte de esta nueva dispensación, de este nuevo pacto, de esta nueva realidad que Dios va a traer. Porque su casa no va a estar habitada por sus enemigos. Lo mismo pasa acá. Su cuerpo no va a haber corrupción. Y esto hace referencia a la resurrección. Pero no a la de David, sino la del verdadero David o la del último David. Y yo creo que David estaba consciente de eso. Y que su esperanza de una resurrección en el último día estaba basada en la esperanza de la resurrección del Mesías. No sabía que era Jesús, no sabía cuándo iba a nacer, no tenía los profetas vienen después de él. No los grandes profetas, los menores y los mayores. Todos vienen después de que él muere. Pero él es un gran tema constante en los profetas, no la rama de David, el vástago de David. Eh, el rey es un rey davídico en todos los profetas, el rey venidero es un rey davídico. Y los profetas lo podían entender porque David mismo lo entendía de sí. Él entendía que no era el rey último, él entendía su naturaleza. El Salmo 51 es muy claro. En pecado me concebiste. Si en pecado yo he sido concebido, yo soy un pecador. Lo vemos en su pecado con Betsabé, lo vemos en su pecado del censo. Él no es el Mesías, él no está restaurando la maldición. Aunque es conforme al varón de Dios, podemos decir, él no es. Porque es claro cuando llega. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a Jesús, vemos un contraste con grandes hombres de la fe, que fueron grandes hombres y mujeres de la fe, pero que no pudieron hacer lo que Jesús hizo, porque solo el hombre perfecto y el Dios hombre perfecto pudo hacer lo que todos los hombres fallaron en hacer, y es ser obedientes al pacto, cumplir el pacto, cargar la maldición y tener una relación perfecta pactal con Dios como hombre, a través de la cual una humanidad puede, en unión a Él, ser restaurada a Dios. Ninguna otra cabeza pactal pudo hacer eso, solo Jesús. Por eso Él cumple todos los pactos. ¿Sí responde tu pregunta? Sí, profe. Sí, muchísimas gracias. Y queda claro. Perfecto. Entonces, sí, la concepción de David. Gracias. De nada. Y ahora vamos a otra parte importante de la resurrección y es la resurrección no es solo un testimonio de que el fin de los tiempos ha llegado, sino es un testimonio de que Jesús es el Mesías. Y
podemos verlo no solo en el pacto de Dios con David, sino en salmos que hablan mismo de este pacto. Por ejemplo, este es el Salmo 89, versículos 1 al 4, dice: Por siempre cantaré las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces tenemos descendencia y tenemos trono. Eso es parte del pacto. Y acá lo dice claramente, es un pacto. Luego vamos al Salmo 132. Dice: El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Primera de Corintios 15, ya lo vamos a ver. Pero entonces tenemos la descendencia y tenemos el trono. Y Pedro es muy preciso en decir, él vio al futuro y habló de la resurrección de Cristo. Y luego dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces acá tenemos, uno, el término Cristo, y dos, el nombre Jesús. Y aunque para nosotros este término en español es tan cercano el uno al otro que incluso nosotros decimos Jesucristo como si fuera un nombre. Pedro utiliza esta palabra y la otra con intencionalidad. Cristo es la palabra griega para el término judío Mesías, que al mismo tiempo hace referencia al ungido, ¿no? Y el ungido es el rey. Por eso podemos decir que Cristo es el rey mesiánico. Y por eso Pedro puede hacer todo un estudio exegético de los salmos y el pacto davídico y decir, David profetizó no de él, sino de el Mesías o el Cristo. Pero no dice el profetizó de Jesús, porque David no tenía ni idea de que iba a ser Jesús. David no tenía ni idea de que se iba a llamar Jesús, ni de cómo se iba a ver, ni de cómo iba a hablar, ni de qué iban a hacer de una virgen. David no tenía ni idea de esas cosas. En su contexto entendía lo que estaba a su alcance. Inspirado por el Espíritu Santo entendía ciertas cosas. Pero él profetiza acerca de el Mesías, del ungido de Dios, del ungido de Jehová, del ungido de Yahweh. Este hombre que va a cumplir lo que la humanidad no ha podido cumplir desde que cayó, y es ser fiel al pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Adán falló, Noé falló, Abraham falló, Israel falló, David falló. Todos fallaron. Y todos estos son un tipo del otro. No es un tipo de Adán, él es un segundo Adán. Abraham es un segundo Adán. Israel es un tercer Adán. David es un cuarto Adán. Y todo se remonta a este hombre que representa a un pueblo en unión pactal con Dios y que desobedece. Y por eso, aunque tenemos pactos incondicionales, como son el de Abraham con Dios y el de David con Dios, la obediencia siempre es requerida. Eso lo vimos en uno de los salmos. Si tus descendientes cumplen. Solo hubo un descendiente de David. Ni siquiera David mismo pudo cumplir el pacto de Dios, de ser obediente a Dios
para tener su trono para siempre. Pero entonces todos estos apuntan al Mesías, que es el que cumple todo. Él es el verdadero Adán. Él es el que trae vida donde el hombre ha traído muerte. Él es el que reversa todo. Y por eso, aunque decir Jesucristo es bueno, tenemos que relacionar siempre el nombre, bueno, el título, porque Cristo es un título, Cristo no es un nombre. El título Cristo con el título Rey, o Rey mesiánico. Jesús es el Rey Jesús. Y no el Rey de mi corazón, y no el Rey de mi vida, y no el Rey de las buenas intenciones, sino el Rey de el amor. No, Él es Rey en un sentido monárquico. Y yo sé que las monarquías no han existido por mucho, mucho tiempo y nosotros nunca hemos pertenecido a una monarquía, entonces no entendemos lo que es estar en la presencia de un rey. Pero incluso el rey menos respetado del mundo, todo el mundo puede hablar mal del rey hasta que el rey aparece. Acá tenemos a un rey, a una persona que tiene una autoridad, que ha sido ungido, que ha sido puesto en ese lugar. Él es el rey. ¿De cuál casa? El rey de la casa de David. Y por eso, aunque todo esto habla de la resurrección de alguien más, no de David, es la resurrección lo que nos muestra que esta persona es el Mesías. Porque David estaba hablando del Mesías. David no estaba hablando de sí, David está hablando de este verdadero David. Y si David estaba hablando de este verdadero David, la única forma de certificar que esta persona es el verdadero David es la resurrección. Porque de nuevo, ha habido muchos Mesías. Y había muchos Mesías. Y la Biblia incluso nos habla de unos ejemplos. Vamos a Hechos 5 un momentico. Ya lo estudiaremos cuando lleguemos allá, pero nos sirve de ejemplo para ilustrarlo. Encierran de nuevo a Pedro y a Juan por predicar en el templo. Estos dicen: nosotros vamos a obedecer a Dios y no a los hombres, y ya estudiaremos de qué se trata eso. Pero obviamente la respuesta de los líderes judíos es matarlos. Cuando oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Y nos cuenta de la historia de un hombre. Dice: pero cierto fariseo llamado Galileo, el maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento. Y les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. ¿Qué es pretendiendo ser alguien? Es pretendiendo ser un Mesías. Entonces tenemos Teuda el Cristo. Pongamos el Cristo para que lo asociemos más, porque Mesías no suena mucho para nosotros. Entonces tenemos a Teudas el Cristo. ¿Cuántos seguidores tiene él? Como 400. Entonces alrededor de 400. Pongamos 400 para ser generosos. Y lo mataron. Y fue muerto, y todos los que seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Entonces se murió Teudas el Cristo, los 400, chao. Se fueron, dijeron: se murió el Cristo, nos vamos. Luego tenemos Judas de Galilea. Ahora tenemos un Judas también de Galilea, o sea, Judas el Cristo, lo que suena muy raro para nosotros porque Judas lo relacionamos con el traidor, pero Judas el Cristo. En los días del censo llevó mucha gente, no nos dice cuánta, entonces no tenemos un número, pero nos dice lo mismo. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Entonces, mismo patrón.
no es la primera persona que se llama Cristo y no es el primer Cristo que los romanos matan. Luego tenemos a Jesús, y curiosamente no es el único Jesús que se llamaba Cristo. Algunos manuscritos dicen que Barrabás, el que liberaran, era un Mesías. Entonces fue la opción entre Jesús el Cristo o Barrabás el Cristo. Y el pueblo escogió a su Mesías, básicamente. Esa fue la elección de ellos. Pero tenemos Jesús el Cristo, Jesús el hijo de José, el Cristo. También tiene sus seguidores, en este momento estamos hablando de 120. Pero algo es muy diferente a estos. Porque esos 120 seguidores no están dispersos después de que su Mesías murió. Estuvieron dispersos un tiempo, sí, apenas Jesús se murió, no vamos a negarlo, incluso los apóstoles salieron corriendo. Pero ya pasó la ascensión, ya pasó el Espíritu y tenemos 120. Estos dicen, Jesús es el Cristo. Y todas las personas que estamos viendo acá son testigos de su muerte. Todas son testigos de su muerte. Entonces, saben que estos son los seguidores de Jesús el Mesías. Saben que pereció en una cruz, se murió. Pero ahora los vemos en un lugar alto, hablando en idiomas humanos, hablando de las maravillas de Dios. La gente dice, están borrachos, y Pedro le explica, no, el fin de los tiempos ha llegado, el Espíritu ha llegado sobre toda carne, la salvación ha llegado al pueblo de Dios. Y luego nos dice, y todo esto es posible porque el Evangelio. Es decir, Jesús fue confirmado por sus señales, sus prodigios y sus milagros. Y cuando fue entregado no fue por el azar, sino era parte del plan de Dios, que incluía su resurrección, que ya estaba dicha, y podemos decir profetizada por David. Entonces, aunque él murió, él vive. Y como David dijo esto del Mesías, él es el verdadero Mesías. Porque no se dispersaron como con Teudas, ni se dispersaron como con Judas. Aquí están 120 testigos, no solo de su muerte, porque toda la audiencia es testigo de su muerte, sino el fin de los tiempos ha llegado, el Espíritu ha sido derramado porque el Mesías llegó, porque esto ya estaba profetizado. Y de esto pasamos a los 120. De esto somos testigos. Tenemos 120 testigos oculares. Y esto lo hablamos un poco la vez pasada. Testigos oculares de la resurrección. Es decir, de la tumba vacía y de las apariciones. Que no eran apariciones de un fantasma, que no eran apariciones de alucinaciones, que no era nada más, sino vida después de la vida, más allá de la muerte, una vida física. Y había algo muy diferente en Jesús, Juan es muy claro al respecto. Incluso muchas veces, con sus propios ojos, como los nuestros, lo veían y no lo reconocían por sus ojos, sino por su voz. Cuando él llama a Marta, él la reconoce no porque lo vio, porque cuando lo vio pensó que era el jardinero, sino porque le dice Marta y las ovejas escuchan su voz y saben quién es su pastor. Y esto es algo muy interesante, porque ¿de qué somos testigos? De todo. De que Él es el Mesías. Borremos todo. Son testigos. ¿Qué palabra es esta?
somos mártires. Y eso ya lo hablamos. ¿Qué es un mártir? Es un testigo legal. O sea, esto es una defensa legal de la mesiandad de Jesús. Esto es una defensa legal que prueba que Jesús es el Mesías. ¿Cuál es la defensa? El Espíritu llegó. Como ha sido profetizado en Joel. Lo que dice que el fin de los tiempos ha llegado. Y con el fin de los tiempos viene el día del Señor, y la restauración del reino. ¿Y cómo sabemos que el fin de los tiempos ha llegado? Porque Jesús fue confirmado como el Mesías a través de su vida, y esto fue milagros, prodigios y señales, a través de su muerte, porque fue entregado por Dios. Y a través de su resurrección, sin la cual nada de esto es posible, porque es a través de su resurrección que fue profetizada por David. Que él es el Hijo de Dios, en el sentido de Hijo de Dios como descendiente de David, pero el Hijo de Dios con H mayúscula, él en particular, el Hijo de Dios, es decir, Hijo de David, es decir, él es el Rey eterno, que simplemente es lo mismo que decir Jesús es el Mesías. Esto es una defensa legal. Esto es un testimonio legal. El Evangelio de la vida, muerte, resurrección y ascensión, que es lo que vamos a estudiar la próxima sesión. La ascensión es vital para entender el Evangelio. El Evangelio no termina en la resurrección, pero la resurrección es vital, porque sin la resurrección no hay ascensión, y sin la resurrección no hay espíritu. O sea, no llegó el fin de los tiempos, no llegó la restauración del reino, no llegó el día del Señor. Su vida milagrosa fue la de un profeta fallido. Su muerte fue la muerte de otro Mesías fallido. O sea, ya vimos dos, y no, la lista tristemente no es corta. Mesías había como había personas en el mundo. Obviamente estoy exagerando, pero había muchísimos, cientos de Mesías. ¿Sí? Incluso después de que el cristianismo entra al mundo, incluso después de que la iglesia es establecida por Dios, siguen habiendo Mesías judíos, siguen habiendo revueltas judías. A pesar de que el último y final Mesías llegó al mundo, ellos seguían buscando sus propios Mesías. Y seguía mucha gente creyendo que había sido llamada por Dios para ser este guerrero militar que iba a acabar con los romanos. ¿Y cómo relacionamos todo esto con lo que vimos anteriormente? ¿A qué los llamó Jesús? Ustedes van a ser mis testigos. ¿Y qué están siendo ellos? Ellos están haciendo testigos ante el mismo pueblo que hace un mes o más de un mes
había gritado: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ellos les están diciendo: este hombre que ustedes mataron era parte del plan de Dios y ahora Él vive. Y no solo vive en nuestros corazones, ni vive espiritualmente, Él ha resucitado. Esto es muy único. La resurrección es muy única. Y la resurrección en el medio de los tiempos, o sea, para nosotros, cuando medio entendemos esto, es una locura. Imagínense para la audiencia original decirles: la resurrección no es por allá en el futuro de los justos y los injustos, y nos tenemos que dedicar a obediencia a Dios, sino este hombre, confirmado por Dios, entregado por Dios, resucitado por Dios, Él es el Mesías. Él es el hijo de David. Él es el que está sentado en el trono para siempre. El trono de David está ocupado. Por eso no esperamos a un día en el futuro. Bueno, yo no espero un día en el futuro. Muchos cristianos sí. En donde va a haber un literal trono de David y Jesús va a bajar y se va a sentar y empieza el reino milenial. Porque el trono ya está ocupado. El hijo de David ya está en el trono. No podemos separar la realidad mesiánica de Jesús como rey y el trono en el que Él está sentado, porque Él está sentado en el trono. Y eso lo vamos a ver en la ascensión. Y lo vital que es la resurrección. Lo vital que es la ascensión para nuestras vidas. Pero para entender la ascensión tenemos que entender la resurrección. Este es el Evangelio. El Evangelio es el testimonio de la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión del Mesías. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Hay testimonio y tenemos a los testigos, y estos testigos nos dejaron el testimonio. Que esto pasó de acuerdo a las Escrituras, y ahí es donde volvemos a 1 Corintios 15. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana entonces también la fe de ustedes. Porque sin la resurrección, si borramos la resurrección, nada de esto tiene sentido. ¿Quién es el hijo de David en el trono eterno? No es Jesús. ¿Podemos decir que murió entregado por Dios? No, otro Mesías fallido. Su vida de milagros fue la vida del Mesías que viene a traer la restauración de la maldición del mundo caído y a unir el cielo y la tierra. Definitivamente no. Y si nada de esto es verdad, entonces que el Espíritu haya llegado es una mentira. Entonces estos milagros que esta gente están experimentando sí son borrachera. Porque ¿qué más van a hacer? El Espíritu no llegó. Y si el Espíritu no llegó representando la presencia especial de Dios en el último templo, porque recordemos, en la nueva creación no hay templo. El último templo que existe en la historia de la humanidad es la iglesia. El templo no es un edificio, el templo somos nosotros. La iglesia tampoco es un edificio, la iglesia somos nosotros, y ambas verdades están relacionadas. Si el cielo y la tierra son uno, si el fin de los tiempos ha llegado, es porque Jesús resucitó. Y no hay forma más fácil de acabar con el cristianismo que probar que Jesús no resucitó de los muertos. Si se pudiera probar que Jesús no resucitó, si pudiéramos ver el cuerpo, se acaba el cristianismo.
Porque en el momento en el que Él nos resucitó, toda nuestra fe es mentira, porque Él no es el Mesías. Y si Él no es el Mesías, nosotros estamos creyendo la mentira más grande jamás pensada y jamás dicha en la historia de la humanidad. Porque la fe cristiana se basa en el hecho histórico de que Jesús resucitó. No en mi corazón, no en mi experiencia con Dios, eso no es la resurrección. No en mi imaginación, no en mis deseos, no en mis más grandes esperanzas. El cristianismo se basa en que un hombre se levantó de los muertos y no volvió a morir. Que eso es algo muy interesante. Porque tenemos ejemplos de personas que Jesús resucitó. Increíblemente Lázaro siendo uno de ellos. Pero ellos no viven para siempre. Jesús sí. Y creo que un texto que ilustra esto muy bonito es Apocalipsis 1. Que yo sé que es un libro que la gente no lee mucho porque hay muchos miedos y mitos respecto a este libro, pero algo que seguro es que este libro nos muestra quién es Jesús más que muchos otros libros en tanto detalle. Entonces dice, acá nos da una descripción de quién es el Jesús resucitado como lo ve Juan en este momento, pero dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies. ¿Sí? Entonces un encuentro con el Jesús resucitado no es algo normal. O sea, si alguna vez encuentran a alguien que les dice, ay, yo vi a Jesús y nos tomamos un cafecito y fue la experiencia más placentera de mi vida, la Biblia nos dice todo lo opuesto. Pablo se encuentra con el Jesús resucitado y queda ciego. Juan se encuentra con el Jesús resucitado y cae al piso como muerto. O sea, la gloria de Jesús es tan grande que este hombre siervo mismo de Dios cae como muerto a sus pies. O sea, una cosa impresionante. Y le dice, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto. Y aunque no me gusta esta puntuación, yo creo que acá debería haber una coma. ¿Cómo se describe él a sí mismo? Yo soy el primero y el último. El que vive, o sea, ahora presente, pero también estuve muerto. ¿Qué ser humano puede decir eso? El que vive, coma, ay, ya, propósito, también estuve muerto. Pues Lázaro también. Lázaro pudo decir eso, ah, sí, yo estuve muerto y soy yo el que vive. Pero Lázaro no puede decir esto, yo soy el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Porque nosotros como cristianos podemos decir, hubo gente que pudo afirmar esto, la hija de Jairo pudo afirmar esto, Lázaro pudo afirmar esto, pero nadie puede decir, y ahora vivo por los siglos de los siglos. Y no solo eso, porque no solo vivo para siempre, tengo vida en mí que doy, que es vida eterna, porque en mí está la vida. Que esto va muy en corte con Juan. Si se han leído el Evangelio de Juan, Juan habla mucho de vida. Y la bendición es vida. Y Jesús es la fuente de vida. Y por eso vive para siempre. Pero no solo eso. Vive para siempre. O sea, vive, murió, pero vive para siempre. Sino que tiene las llaves de la muerte
y del Hades. La resurrección es la derrota del enemigo que el hombre más teme. La resurrección es la derrota de la muerte. Es la derrota de la muerte. Que Jesús haya resucitado muestra que Él es el Mesías porque venció a la muerte. La muerte es enemiga de la vida y Él es la vida. Y la muerte no pudo con Él. La muerte ha podido con todos los seres humanos desde Adán hasta Cristo. A todos se nos llevó. A todos nos llevó. Pero a uno no. Y esa es la esperanza más grande que podemos tener. Por eso, si Jesús resucitó, podemos tener esperanza que nosotros también vamos a resucitar. Porque Él tiene las llaves, Él tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades. Los enemigos que no pudimos vencer, nosotros trajimos a esos enemigos al mundo con el pecado. Y Él los venció. Y Él tiene las llaves. Por eso los cristianos no morimos. Podemos decir que pasamos al estado intermedio, pero la muerte ya ha sido vencida por nosotros. Nosotros no vamos a pasar a la segunda muerte, que es la muerte verdadera. Ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Y que merecido lo tenemos todos los seres humanos, ese lugar. Y eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que en Él nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios. Ese es el Evangelio. No que lo mereciéramos, sino que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Oh, cuán dulce intercambio. Que viles pecadores, merecedores de la muerte eterna, ahora tienen vida eterna. Por la muerte de este hombre. Y solo podemos evidenciar que eso es así porque Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, porque no hay nadie que tenga las llaves de la muerte y del Hades. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Las implicaciones de la resurrección son increíbles. Si la resurrección no existe, los pecados no han sido perdonados, seguimos en nuestros pecados. Porque la única forma que podemos decir la obra de Dios fue efectiva, es decir, logró lo que se supone que iba a lograr. El plan de Dios era un plan y ese plan se efectuó, es porque resucita, porque su muerte no nos dice sí, Él fue el sacrificio expiatorio por los pecados. Porque ¿cuántos Mesías no murieron por el pueblo? Pero ¿cuántos resucitaron? Uno. Solo uno resucitó. Y por eso podemos decir, el justo por los injustos. Por eso Pablo puede decir, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. Porque maldito todo el que es colgado en un madero. Él cargó la maldición.
Él cargó la maldición por todos los suyos. Él cargó la ira de Dios. Y podemos saber que esto sucedió porque Él resucitó. Porque cualquiera puede decir tus pecados son perdonados, pero no cualquiera puede resucitar de los muertos y vivir para siempre, tener las llaves de la muerte y el Hades. Tenemos esperanza nosotros en la resurrección, eso es muy importante, porque si no resucitó, ¿de qué somos testigos? El fin de los tiempos no ha llegado, el Espíritu no ha llegado. No somos el templo de Dios. La tierra y el cielo no son uno. El rey no está en el trono. Pero sí resucitó. Todo esto es sí y es amén en Jesús. Y por eso podemos decir que somos testigos verdaderos de Dios. Ellos fueron los primeros testigos. Nosotros somos testigos de esto por sus escritos. Somos testigos de esto porque el Espíritu está en nosotros. Ha pasado de generación en generación, fielmente a través del pueblo de Dios, llegando hasta nosotros. Y por eso somos testigos. Y por eso somos testigos del fin de los tiempos. Y por eso somos testigos de la vida, muerte, la resurrección y la entronación del Hijo de David, del Hijo de Dios. Es por eso que podemos decir nuestros pecados son perdonados porque Él resucitó, no porque Él murió, porque su muerte solo tiene significado basado en la resurrección. Y no solo eso, si Él no resucitó, los que durmieron en Cristo también están perdidos. Porque la esperanza cristiana no es el cielo, no es una realidad inmaterial. Y no solo eso, sino porque si no resucitó y no se les perdonaron los pecados, están pagando la condena eterna. Así de simple es. Nuestra esperanza en que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros pastores, los grandes héroes de la fe y santos de la iglesia, como queramos llamarlos, la única esperanza de que los veremos algún día está fundamentada en que el Mesías resucitó y que porque resucitó podemos decir que Él es el Mesías. Por eso podemos decir que somos testigos de Dios. Porque el Mesías tenía que resucitar. Eso estaba profetizado. Si nosotros estamos diciendo que el Mesías resucitó y no resucitó, estamos perdidos. Más que todos los demás, porque hemos vivido la mentira más grande de la historia. Los judíos entonces tienen la razón. Somos malditos y somos apóstatas. Pero si no, entonces el fin ha llegado. Y debemos vivir no con la mirada en esta vida, sino en la vida por venir. Es decir, nosotros como cristianos, así como vivimos en el cielo y la tierra, porque nosotros el cielo y la tierra son uno, nosotros vivimos en la eternidad, en el ahora. Si bien hay un no todavía, la eternidad es ahora. Por eso Pablo puede decir, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque nuestra vista está en la eternidad. Porque la eternidad ha irrumpido en medio del tiempo. De nuevo, la eternidad llegó, el fin llegó. El tiempo ya no es una cosa lineal entre eternidad pasada y eternidad futura. Todo lo que hacemos lo hacemos en vista a la eternidad, porque la eternidad llegó en Jesús. Y sabemos que esto es así porque Él resucitó. Y por eso nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la muerte, ni la persecución, ni la desnudez, ni el hambre, ni
la espada, ni los poderes, ni los potestados, ni los ángeles, ni el diablo mismo. Nadie puede separarnos del amor de Dios que en Cristo Jesús. Nadie. Porque nuestra esperanza no está en vivir una vida plena y abundante. Nuestra esperanza está en que toda esta aflicción momentánea tiene un sobrepeso de gloria. Que aunque el cuerpo decae, el espíritu se renueva. Que aquellos que a él llamó, a ellos va a glorificar. Y ya glorificó. Que podemos vencer el pecado cada mañana, y cada tarde, y cada noche, porque tenemos el Espíritu en nosotros. Tenemos todo lo que todos los santos en la historia de la humanidad han querido tener. Podemos ser llenos del Espíritu. Podemos vencer el pecado. Y vencimos la muerte. Ya no hay muerte para el cristiano. La muerte no es natural al hombre. La muerte vino por el pecado. Y en Jesús volvemos a ese estado. La muerte no es natural para el creyente. Por eso todos los cristianos ahorita en medio de lugares muy peligrosos no temen a perder su vida por el Evangelio. Porque su esperanza no está en esta vida solamente. Cristo no es en esta vida solamente. Y por eso Él dice, si alguien quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O aquel que ama padre o madre, esposo, esposa, hijos, hijas, más que a mí no es digno de mí. Por eso podemos regar nuestros perfumes costosos a los pies de Cristo, porque Él es lo más valioso. No una sociedad más moral, ni una sociedad más estable, ni mejor economía, ni mejores vecinos, ni una mejor vida, ni mejores carros, ni mejores propiedades, ni mejores universidades, ni mejores títulos, ni el mejor colegio para nuestros hijos, ni las mejores becas, ni los mejores zapatos, ni los mejores juguetes. Porque nuestra esperanza no está en esta vida y en las cosas que podemos obtener en esta vida. Nuestra esperanza está en tesoros celestiales. Allá está nuestra recompensa. Todo lo que hacemos en nuestra vida debería tener los ojos en la recompensa. Deberíamos tener los ojos en la eternidad. No en qué puedo tener aquí y ahora, sino en cómo todo lo que Dios me ha dado puede servir para un propósito eterno. Porque mi vida como creyente debe servir un propósito eterno. Porque nuestra esperanza no está en esta vida, ni en la vida más allá de la muerte, o sea, el cielo, como lo llamamos, o el estado intermedio. Que es como muchos cristianos piensan, lo que importa es la vida más allá de la muerte. Ahí ya se arregla todo. Así pensaban todos los de Antiguo Medio Oriente, así pensaban los egipcios, así piensan muchos judíos. Pero nosotros hablamos de la vida más allá de la vida después de la muerte. Más allá. Y esa es la resurrección. Muy más allá después de la vida. Esta vida no es todo. Por eso podemos vivir una vida sacrificial. Por eso podemos ofrendar no solo el 10%, el 15%, el 20%, sino podemos más, aún más. Por eso podemos entregar nuestras vidas al servicio de Dios. Por eso podemos decirle no al pecado y no vivir en los placeres vanos de este mundo, sino en los placeres eternos. Bien dice el Salmo 16, en tu presencia hay placeres eternos.
No vamos a encontrar placeres duraderos para ninguna otra vida. John Piper, hablando de estos últimos dos versículos del Salmo 16. Ahí yo puse Juan 16, perdón. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, o llenura de gozo. A tu diestra hay deleites o placeres para siempre. No hay nada más lleno que pleno y no hay nada más largo que eterno. No hay nada que este mundo pueda ofrecernos que sea más lleno que pleno y más largo que eterno. Ni una familia, ni una pareja van a ser eternas. Ni una familia ni una pareja van a ser plenitud de gozo. Ni los mejores títulos ni las mejores vidas nos van a dar plenitud de gozo. Ni todo el éxito que yo pueda tener en este mundo va a ser eterno. Bien dice Eclesiastés. Lo que uno trabaja lo trabaja para alguien más. Porque uno se vaya, ¿a quién le queda eso? A los hijos. Y si los hijos no saben administrarlo o no saben manejarlo, pues ya, se perdió. Ese es el legado de uno. Sí, esa es la única esperanza que tenemos. Pero si nuestra esperanza está más allá, y todo lo que hacemos tiene un impacto eterno, tenemos plenitud de gozo y placeres eternos. No hay nada que nos pueda ofrecer este mundo. Nada que sea eterno y pleno fuera de Dios. En Jesús, nada. Absolutamente nada. Podemos engañarnos a nosotros y creer que sí, y por eso pecamos, y por eso nos rebelamos contra Dios, y por eso, a pesar de que nos ofrece gozo eterno y deleites eternos, preferimos deleites temporales y gozo medio vacío. Pero tenemos una esperanza en Jesús, y por eso podemos saber que va a llegar ese día en el que tendremos ojos sin enfermedad, cuerpos sin enfermedad. Podremos ver a Dios, podremos cantarle a Dios, podremos usar todo nuestro cuerpo para orar a Dios. Y mientras llega ese día, todo lo que hacemos tiene que ser en la misma intención. Nosotros podemos orar a Dios cocinando, acariciando, lavando loza, planchando ropa, tendiendo la cama. Todo lo que el cristiano hace es adoración. Porque somos templos. Si hacemos todo en un corazón buscando agradar a Dios, en un corazón feliz en Dios, entendiendo que todo lo que somos somos en Dios y para Dios. Nuestra vida va a ser una vida de victoria. Yo creo que algo que tristemente se enseña mucho es que la vida del cristiano es una vida de derrota, que nosotros decidimos pecar y entonces no podemos salir de ahí, es un ciclo vicioso. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Por el Espíritu podemos matar el pecado. Y todo eso solo es posible. Todo eso solo es posible porque Jesús resucitó. Porque sin el Espíritu estamos perdidos. Si el Espíritu no habita en nosotros, no tenemos ninguna habilidad en nosotros para vencer al pecado. Ni incluso con pecado perdonado. El Espíritu no es de dones milagrosos y ya se acabó su historia. Y si no es poder, entonces no sirve para nada. El Espíritu es lo que nos permite a nosotros ser cristianos. De lo contrario, vamos a ver una vida de completa derrota, solo por el Espíritu, que podemos renovar nuestra mente, pensar diferente, crecer en santidad, crecer en conocimiento, crecer en oración. Todo eso solo es posible por el Espíritu. Y el Espíritu solo es posible porque el Mesías resucitó. Y no solo resucitó, sino que ascendió. Y eso nos va a decir Pedro en los siguientes versículos.
Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí tenemos el testimonio final. Vida, muerte, resurrección y ascensión. Ese es el Evangelio. Y por eso podemos decir, Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Y eso, aunque es una noticia de gozo para nosotros, es una de las noticias más aterradoras que puede existir. Y lo vamos a ver en la respuesta de la gente. Sí, esto es una causa de gran gozo. Dios ha triunfado. Pero también es una causa de gran juicio para la humanidad. Porque todos los que rechazan al rey son sus enemigos. Y él mismo lo dice. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya vemos cómo se hace eso. Y veremos cómo se hace eso. Espero la próxima sesión. Porque intentaré hablar mucho de la ascensión. Y luego hablaremos de los enemigos y del estrado de los pies y qué significa todo esto. Pero Jesús es Señor. Y no de mi corazón. Y no es que yo invite a Jesús a ser mi Señor. Ni que yo lo acepte como Señor. Él es Señor. La opinión que yo tenga al respecto no cambia esa realidad. La invitación del Evangelio no es yo poner a Jesús donde yo quiera ponerlo, porque Él ya está en el lugar en el que Él está. La respuesta del Evangelio es: o me someto al señorío de Cristo o soy su enemigo. Y uno no quiere ser enemigo del Cordero. La ira del Cordero es justa y potente. Pero bueno, eso lo veremos en las próximas sesiones. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario antes de terminar aquí. No, profe, muchas gracias por la explicación muy completa. Listo, perfecto. Entonces nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Vale, bendiciones. Igualmente, profe. Igual, chao.